El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Buenos días, Panamá. Hoy es domingo 21 de agosto. Usted nos ve por Next, Canal 21, nos escucha por KW Continente. Una semana, pues, que termina con todo lo que hay detrás de este problema de las farmacias. Ese 30%, ¿quién lo debe asumir? ¿Cómo puede ser esa liberalización de la importación de farmacias, de medicinas? ¿Quién lo puede hacer? ¿Cuánto tiempo tomaría en que se vea eso reflejado en los precios? Una semana también donde otro de los productos básicos de la economía panameña, bueno, el plato panameño, está pues, provocando un debate intenso, y es el arroz. Pues, ¿qué está pasando cuando vuelve a aparecer ese arroz de primera que, pues, como saben, fue congelado? Una semana también donde, pues, en política, estos 15 diputados expulsados de Cambio Democrático, realmente, ¿cómo ha sido ese proceso y en base a qué se ha hecho? Bueno, los candidatos de libre postulación iniciaron su recogida de firmas y un lío grande se asoma en las bananeras en Bocas del Toro, donde hay problemas importantes. El gerente de la compañía va a estar el lunes, o a partir de mañana o pasado, en nuestro país, pidiendo reuniones donde esperemos que no sea una reducción de la cantidad de hectáreas plantadas, ni que sea la cierre definitivo de la empresa, como ocurrió en el lado Pacífico. José Luis Ríos. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos en casa. Qué bueno que puede estar con nosotros en la mañana de este domingo. Situación, sí, que se ha dado a conocer por parte de los farmacéuticos que también cerraron durante 2 días esta semana en rechazo a ese decreto ejecutivo que ordena el descuento o la reducción del 30% de descuento en 170 medicamentos. Por otra parte, ellos señalan que pedían una prórroga también para poder implementar esto y que esto estaría afectando su negocio. Pero realmente son 170 medicamentos lo que se le está aplicando esta reducción. Mientras eso ocurría, también la Policía Nacional, en conjunto con el Ministerio Público, realizaron allanamientos y operativos a diferentes personas donde se le detectaron insumos que eran provenientes de la Caja del Seguro Social, donde varios de sus funcionarios quedaron detenidos. Así que ese es uno de los temas principales, porque también hay mucha confusión en cuanto a esto, Fernando, de que hay farmacia o farmacéuticos que dicen no vamos a aplicar este descuento a pesar que hay un decreto ejecutivo. Bueno, hoy nuestro primer invitado viene de las farmacias pequeñas, el señor Rosendo Miranda, es farmacéutico también. Y bueno, ¿cómo ha sido este proceso, don Rosendo? Sobre todo porque cómo se inicia, ¿dónde estaba ese cuello de botella que ustedes dijeron? Nosotros no podemos asumir ese descuento. ¿Quién lo debe asumir? ¿Qué uno va a encontrar cuando llega a la farmacia y pide una de estas 170 moléculas y no medicamentos? Son casi 900 medicamentos los que están parados bajo este decreto. Exactamente. Bienvenido, don Rosendo. Bueno, para iniciar, primero que todo, buenos días. Quiero comentarle, el decreto sale el día miércoles. Nosotros nos comenzamos a preparar para ver realmente qué decía el decreto. El decreto dice que nosotros teníamos que al final dar el 30%. Es decir, que ustedes no fueron tomados en cuenta cuando se redactó. Nunca fuimos tomados en cuenta, efectivamente. Nosotros nos desayunamos de que el miércoles en la noche se firma un decreto, que es el 17 del día 10. Entonces las pequeñas farmacias nos organizamos porque nosotros ya tenemos un descuento del 20% a jubilado y nos querían cargar el 30% adicional. Sí. Después, el día martes, en la noche, el presidente saca otro decreto donde dice, ok,
los laboratorios farmacéuticos, los que fabrican exactamente el medicamento, van a asumir el 30%. Ellos nos mandan el mensaje el domingo de que nosotros teníamos que asumir ese descuento, no lo podíamos asumir. El margen de la farmacia a nivel nacional es de un 16%. ¿No? Ese margen de la pequeña farmacia, el 16%, prácticamente solamente alcanza para pagar los gastos operativos de la farmacia. Claro. No vamos a tener prácticamente ni siquiera ganancia. Es decir, ya no solamente con el 30% no se tiene ganancia, sino ya se asumen pérdidas. Es decir, el 20% adicional sería hondar todavía la pérdida. No, comento ya claro. A ver. El 20% de jubilados nosotros lo tenemos hace más de Ya 30 asumido. años. Asumido y lo tenemos Pero de marcado. esos 90, 70, vamos a ponerlo, Tenemos que dar el 170 30%. moléculas, Teníamos que dar el 30%. ¿cuánto es? Es decir, ¿cuántas de esas pastillas, qué porcentaje sería para uso de jubilados o de personas que pueden y de pensionados? Es que la ley de jubilado, la que existe ahora mismo, nosotros tenemos que darle el 20% por ser jubilado solamente con la presencia del carnet, donde él demuestre que es un jubilado. Claro. De salida hay que darle, sea molécula, ya sea de uso para la presión arterial o una fórmula para niños. Esa es la ley, todos los medicamentos. Entonces hay muchas personas que llevan el carnet de su familiar, que son jubilados en el bolsillo, lo sacan y nosotros tenemos que aplicar el 20% de ese descuento. Es más, yo tengo aquí en el informe de mi computadora. Sí. Aquí me dice, yo estoy dando el 19% de descuento de todo lo que vendo al mes, de Wow. descuento a jubilados. Es decir, una quinta parte del precio, usted se lo está dando entre pitos y flautas a todo el mundo. Imagínense, yo vendo 23.357,79 en el mes de junio Sí. y estoy dando un descuento de 5.162,27. El 20%. El 20% prácticamente. ¿Cuánto estoy comprando yo en mi farmacia? 21.098,99 centavos. ¿Cuánto yo tengo realmente de margen para operación? 2.000 y pico. 2.258,80. ¿Cómo nosotros íbamos a absorber un 30%? Adicional. El gobierno nos dijo a nosotros, ustedes o trabajan o operan dando el 30 y el 20. Y nosotros le dijimos, bueno, ustedes nos están mandando a cerrar a nosotros. Nos están mandando, por eso el día lunes y el día martes nosotros no pudimos operar. Señor Rosendo, pero había farmacias pequeñas que estaban aplicando ya el 20% de descuento, incluso algunas el 25% en un día específico. Es decir, ¿tenían un margen de ganancia ustedes aplicando esto o cuál era la estrategia que se había montado? Ok, dentro de las farmacias pequeñas ninguna podía dar más del 20% porque el margen no da. Las farmacias grandes, cadenas, y aquellos que han llegado dando el 25 y el 30% en días específicos o todo el mes, ellos tienen una negociación directa con el distribuidor Ok. o con el laboratorio de marca. El laboratorio de marca le da regalía, si ellos llegan o no llegan. Eso es lo que nos informan a nosotros en la cadena de distribución. Ahora, eso hay que verlo realmente cuánto es la ganancia de ellos, porque eso no se puede dar más Pero, del 20%. Es decir, si yo voy a la farmacia, porque Ajá. mucha gente está confundiendo lo que ha pasado con el combustible con lo que está pasando con las medicinas. Ajá. Es decir, uno espera, o mucha gente me ha preguntado, bueno, cuando yo llego, ¿me tienen que dar automáticamente ese 30% si no soy jubilado? ¿O ya el precio viene con ese 30% intrínseco marcado? Ok, hoy escuché al director de la Codeco que él comenta que el precio del 30% ya viene en la reducción del medicamento que queda en estantería. O sea, nosotros no lo vamos a asumir, lo van a asumir ya sea el distribuidor o sea la farmacéutica a nivel internacional. Entonces nosotros vamos a seguir dando el 20% de descuento A a jubilados. todos los jubilados. Ese no es retribuible de ninguna forma. Es Ok. decir, es un descuento que se da, pero nadie se lo devuelve. Exactamente. A nosotros desde hace 30 años que tenemos primero el 10 y después el 20%, el gobierno nunca nos ha reconocido ni un solo real en las declaraciones de renta, en ningún margen, no hay ninguna casilla. Nosotros tenemos que asumir y subsidiar desde hace 30 años al jubilado panameño y no las hemos
la hemos podido mantener, pasando páramo, pero lo hemos podido hacer. El jubilado, imagínense, de $5,000 que yo doy en jubilación, Sí. no me dan nada, el gobierno no me da nada y eso es de mi ganancia. Por eso mis márgenes de operación son tan pequeños. Ahora, el gobierno también está conversando que ahora se va a comprometer en darnos algo del incentivo fiscal. Ahora, con este nuevo decreto que se amplía para la importación de medicamentos, ¿se podría tener realmente una baja en el precio de los medicamentos en el país, como se espera la población? Definitivamente. Al abrir el mercado va a haber baja de medicamentos. Pero esto no se hace a la ligera. Esto Sí. hay que tener una planificación y una logística. Las farmacias pequeñas no van a poder importar. Primero, lo que es abogado, liquidaciones, todas las reglas que ponga el gobierno. Ya farmacias que tienen ciertas cadenas, ellos van a poder importar directamente y va a bajar el medicamento, ¿no? Definitivamente que sí. Ahora, hay que tener cuidado, eso no puede ser desordenadamente, eso hay que tenerlo con orden. Productos biológicos necesitan una cadena de frío. Esa cadena de frío no es cualquiera que la va a mantener. Productos que necesitan una temperatura a menos 30 grados centígrados también van a tener que tener su logística, ¿no? Y la logística implica costo. Pero, es decir, ese proceso de importación, la única forma sería que muchas, o que ustedes, las farmacias pequeñas, pues tomen este ímpetu ahora que están unidos y sean importadores como grupo. Como grupo se puede, Como exactamente. ustedes. ¿Y se ha pensado hacerlo de esa forma? Claro, tenemos el grupo que estamos en las pequeñas farmacias, que estamos pensando hacer alguna cooperativa, alguna sociedad anónima, algo que nos permita traer medicamento también de afuera, porque las grandes cadenas van a traer ese medicamento y ellos sí están preparados para hacer eso, porque tienen el recurso económico. Pero, es decir, porque es un mercado distorsionado en el punto que pareciera que varios jugadores tienen información que ustedes y el resto del mercado no tienen. Por ejemplo, es casi mágico. Cuando empieza estas medicinas populares de la presión o del azúcar a hacer falta en la caja del Seguro Social, aparecen, sobre todo en farmacias grandes. En farmacias privadas, sí, porque el seguro no tiene la capacidad o no ha hecho las compras que tenían que hacer para darle el medicamento a las personas que del seguro están jubiladas o las personas que necesitan, que están pagando el seguro y por eso entonces se vuelcan a la farmacia privada y nosotros tenemos precios diferentes a la caja del Seguro Social o al MINSA. ¿Cómo sería el trabajo por parte también del sector salud para garantizar que el producto que se vaya a traer sea de calidad? Porque podemos ver que siempre está el amiguismo de por medio, y cómo se puede garantizar eso. Por parte, ¿qué estudio? ¿Cuáles son los requisitos? Porque sabemos que van a tener que entrar con registro sanitario, pero hay veces usted sabe que las amistades y pueden pasar los medicamentos. Claro, por eso le comentábamos. ¿Qué sucede? El medicamento, si no se tiene una buena regulación o vigilancia, para la importación pueden entrar productos falsos. Esos productos falsos son muy delicados. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros no nos va a pasar de nuevo. Ni Dios quiera lo que pasó con el dietilenglicol aquí en Panamá. Sí. Entonces, tiene que haber un orden de cómo poder introducir esos productos, sea el producto que sea. Además, como le digo, los biológicos mantienen una cadena de frío a cierta temperatura, a 1 grado centígrado, a 0 grados centígrados. Eso hay que garantizarlo, porque si no vamos a tener productos de mala calidad en Panamá. Y nosotros tenemos que garantizar, nosotros inclusive la profesión farmacéutica debe de garantizar por medio de farmacias y drogas que los productos que el panameño reciba sea de excelente calidad y bajo precio. Por ejemplo, también había mucha confusión y que me lo han preguntado, es que a veces se compraban, por ejemplo, 10 tabletas de acetaminofén, uno de los medicamentos que están incluidos en esta lista, y recibían un descuento en estas farmacias grandes, un descuento del 20% en esas 10 tabletas.
Pero ahora recibirán ese descuento o Sí. tiene que comprar la caja completa. No. En las farmacias pequeñas ellos van a recibir de una tableta, siempre han recibido y seguirán recibiendo su 20%. Su 20%. Su 20%. Quien se limita ahí es la farmacia en que tiene menos margen de ganancia, ¿no? Bueno, porque ustedes han demostrado lo vital que son estas pequeñas y medianas farmacias, Claro. porque hay lugares en el interior donde solamente hay una, es decir, la farmacia y ahí tú tienes que, no hay farmacias públicas, no hay estas grandes cadenas y nada más está la farmacia de barrio. Es decir, ya teniendo esa o reconociendo esa importancia, pues, ¿cuál ha sido bueno, lo último que ustedes han negociado con el gobierno? Escuchamos esto del director de Acodeco, de ese 30% que van a recibir de parte lo va a asumir el laboratorio, no el distribuidor. No el distribuidor. El laboratorio va a tener su 30% de descuento. La negociación del laboratorio con la distribuidora es de una forma privada. Ellos sabrán cómo van a llevar ese trámite. El distribuidor, que es el que tiene relación con las pequeñas farmacias, nos va a dar el 30%. Eso vaya a ir, como dijo el director de la Codeco, va a estar incluido en el precio de venta. Nosotros seguimos Es decir, dando yo, por ejemplo, una el 20%. pastilla que hoy me costaba 10 centavos, yo el lunes voy y la puedo encontrar a 7 centavos. A 7 centavos, correcto. Y si soy jubilado me dan un O el 20%, el 20%. quedaría 5 centavos, 4 centavos, cinco. esa tableta de acetaminofén. O paracetamol, que es igual. Ok. Otra de las preguntas, obviamente, que tenemos es, porque hablaron, y fue algo que tocamos muy someramente al inicio, de moléculas, Ok. no de medicinas. Quiere decir que van a ser, pues, hay una misma molécula hecha por 5 laboratorios distintos. Sí. En realidad, nosotros estamos calculando que hay entre 900 a 1200 moléculas que van a sufrir el 30% de descuento, que van a estar reflejados en el precio ya estipulado en la farmacia. Entonces, el jubilado, por supuesto, con su 20%, es lo que se va a aplicar. Porque no podíamos, realmente ya entendieron de que nosotros no podíamos hacer una marcación de una transacción económica y dando dos descuentos. No se podía, ni por medio fiscal ni por medio, porque toda la información que yo tengo día a día, la DGI a las 10 de la noche la tiene en su computadora, de lo que venda y de lo que compre. Y el que no es jubilado lo va a encontrar ya el precio introducido. El precio introducido, exactamente. El que no es jubilado va a encontrar su precio introducido. Otra cosa, don Rosendo, es el tema de los genéricos. Ajá. Sí, yo creo que es una campaña de demonización que han tenido por parte exprofeso de laboratorios desde hace muchos años. E incluso cuando se daban en el Seguro Social, la gente los rechazaba. Correcto. Es decir, ustedes desde las farmacias pequeñas, el tema de genéricos es una oportunidad de tener un medicamento accesible y barato. Es que el genérico es una opción para el público, es una opción, y ellos pasan por sus controles de calidad en el laboratorio de la Universidad de Panamá. Así es que van a tener los mismos principios activos, el mismo miligramaje y, por supuesto, más económico. Y ya han pasado por todo el proceso de registro sanitario. Todos esos genéricos, por supuesto, van a ser más económicos. Van a ser más económicos. Sí. ¿Es una de las opciones que ustedes han pensado de importar? Claro, miren, el distribuidor, el fabricante de las grandes farmacéuticas siempre tienen su representante, por ejemplo, aquí en Panamá. Sí. Nosotros, si vamos a Colombia, lo que vamos a traer de Colombia son, por ejemplo, genéricos, y hay genéricos de marca también, que son ambos productos que se pueden ir trayendo. Pero la farmacéutica internacional, la que produce el medicamento original, ellos tienen sus representantes en Panamá, claro, y ese va a ser un poquito más difícil conseguirlo en el exterior y traerlo a Panamá. Porque ya otra de las cosas es que mucha gente, cuando uno se iba de viaje, lo primero que te preguntaba, oye, ¿me puedes traer tal cosa? Sí. Sí, O sea, una especie de contrabando, para decirlo
bueno, No, es necesidad para el... Pero una necesidad una para necesidad para el paciente. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Ustedes discutieron esa posibilidad de que no se dé ahora que están haciendo esa reducción? No. ¿o no se tocó? El viajero que va, por ejemplo, para mencionar algo, a España. España el medicamento está más económico, claro, está subsidiado también. Está subsidiado, es lo que le iba a decir. Claro, entonces, ¿qué sucede? Va alguien a España y va a traer 20 cajas para un año, la va a traer a Panamá, pero él es un enfermo crónico. Ese enfermo crónico se va a tomar durante todo un año su medicamento, él no va a comercializar. O sea, no le encuentro a ese procedimiento nada de malo. Pero había farmacéuticos que también viajaban a buscar algunos medicamentos en el extranjero para vender en sus farmacias. No, eso No. ahora mismo con la regulación y las leyes que hay en Panamá todavía no han sido modificadas y no se puede. Pero uno puede traerla pagando, obviamente, haciendo esa libre importación, comprando a precio de retail y vendiéndolo en Panamá, que al final sale más barato también. Sí, eso se puede hacer con lo que se llama la importación paralela. Pero la importación paralela ahora mismo Sí. tiene alguna limitancia. Ese es uno de los aspectos que van a abrir el mercado, ¿no? Porque nosotros vamos a utilizar el registro sanitario para ir a Colombia, buscamos un distribuidor accesorio en Colombia y traemos medicamentos más económicos. ¿Cree que eso realmente baje el precio y sobre todo que se mantenga la calidad y la cantidad de medicinas para distribuirse en Panamá? Sí, yo pienso que sí. Ese aspecto de abrir el mercado baja el precio del medicamento y va a abrir inclusive el espectro amplio de Sí. los medicamentos. Porque está el tema de Costa Rica, que es interesante. Costa Rica solamente abrió el mercado para aquellos que tengan registro sanitario de Costa Rica. Aquí en Panamá se abrió para todos, para aquellos que tengan pues un registro sanitario de calidad, ya sea del EMA de la Unión Europea o el FDA de Estados Unidos. Es así, ¿no? Sí, Panamá lo sigue manteniendo el mismo criterio. O sea, EMA y la FDA son lo que Panamá adopta como países de primera línea. Bueno. Con estos descuentos, ya para finalizar, el que vaya a comprar no Sí. tiene límite para, por ejemplo, si necesita 3 cajas y 15 tabletas, aunque no tenga la receta, ¿se le va a vender eso? Exacto, es que eso No tiene un sigue- límite de compra. No tiene límite de compra. tiene límite de compra. Compran una pastilla y pueden comprar, según el inventario de la farmacia, pueden comprar lo que esté en existencia. ¿Qué pasa si ahora que aprendimos a utilizar los medios digitales, yo hago todas mis compras en línea comprando las farmacias en otros países, ahora que está esa libre importación? Bueno, ahora mismo usted lo puede traer normalmente, pero hay un aspecto importante que hay que tener cuidado con aquellos psicotrópicos, que eso podría traerle al que lo traiga una implicación legal, Sí. porque los psicotrópicos se pueden entrar en tráfico de droga. Claro, en tráfico de droga. Don Rosendo Sanjur, farmacéuta, dueño de farmacia, como acaban de ver, una explicación de qué es lo que va a pasar con el mercado de las farmacias ahora, a partir de estos nuevos decretos que bueno, ya uno está vigente, el otro está ya para ser llevado a la Asamblea. Hoy información comercial. Cuando regresemos, va a estar con nosotros Carlos Carrillo, abogado de varios de estos 15 diputados de Cambio Democrático que presentaron su apelación en el Tribunal Electoral. ¿Cómo debe ser este proceso después del cambio? Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 21 de agosto y uno de los temas políticos de la semana fue el caso de la expulsión de miembros de la bancada, la mayoría de la bancada de Cambio Democrático, quienes el miércoles fueron a la sede del Tribunal Electoral a presentar su apelación, un expediente que ya se repartió y se dio el viernes a uno de los magistrados del Tribunal Electoral. Un caso que tiene de todo para ser asombroso, y uno de los abogados de varios de estos diputados es el abogado Carlos Carrillo. Carlos, como siempre, feliz domingo a ti, bienvenido a Next Noticias. Gracias, Fernando, por la oportunidad. Tal como tú lo refieres, sí, es un caso, un precedente de que debe reflexionarse frente a los próximos ajustes legislativos que se hagan. Ya sería para el próximo periodo electoral,
pero definitivamente las autoridades deben intervenir en tutelar las garantías de los miembros de los partidos en los procesos internos. Al día de hoy lo que rige es que el Tribunal Electoral, ni siquiera el Pleno de la Corte, se mete a evitar que te violen las garantías hasta después de violadas, que tú tengas que recurrir en el sistema electoral a el Tribunal Electoral. Adicional a lo anterior, no es posible que la Constitución y la ley no estén como prioridad en el ejercicio dentro de lo interno de los partidos, y es un llamado de atención. Definitivamente a nosotros no nos queda duda que el Tribunal Electoral deberá revocar la expulsión por muchos efectos o por muchas causas, iniciando por el fundamento jurídico. Es decir, jurídicamente invocar que por el voto de un diputado lo van a expulsar o hacerlo responsable de cualquier tipo de sanción o de consecuencia, viola el principio de convivencia, de que todo es fundamental, de que las decisiones y opiniones de los diputados y sus votos en la Asamblea no son responsables, porque se garantiza el ejercicio de su función legislativa. Bueno, pero es un proceso, Carlos, que quiero hacer este resumen, porque es un proceso lleno de irregularidades, desde la expulsión se da en base a un reglamento creado posterior al hecho por una persona, y el proceso manejado por una persona a sueldo de la propia directiva de Cambio Democrático, una resolución que le faltaran firmas. Bueno, un proceso cargado de irregularidades que dice mucho de un partido que recibe un subsidio electoral y que pueda hacer ese relajo y pueda hacer esta pérdida de tiempo y dinero con recursos del Estado, que al final es recursos del Estado lo que están utilizando. Eso es una de las consecuencias de un supuesto puritanismo, de dejar que las personas manden en los partidos como feudo propio, que para mí es contrario al sistema o a la ciencia política. Es más, ¿cómo es posible? Lo mínimo, que se haya hecho un partido donde ni siquiera escucharon a los diputados. O sea, sí, tú le preguntas a uno de los 15 diputados si alguien le preguntó algo. No, se complacieron con que, no, es que el derecho a defensa de los abogados, cuando el propio estatuto y principio fundamental es que se tiene que escuchar a la persona, y esa persona es la que puede decir renuncio a hablar. En este caso, a pesar de que la Constitución, la ley y los propios estatutos decían que lo base era tomarle una declaración a los diputados, no tan solo no se hizo, sino que se le negó cuando las defensas pidieron que ellos hablaran. Pero ¿cómo se puede hacer esto si la bancada de Cambio Democrático pareciera que no ha tenido línea nunca? Ellos, por ejemplo, en el 2019 votaron por Marco Castillero, igual que en el 20. En el 2021 por Cristiano Adamay, y en el 2022 de repente aparecen en una alianza con los panameñistas que nadie autorizó. Es decir, con ese antecedente, ¿cómo pueden hablar de que hubo una línea antes de la elección de 2021? Correcto, y más aún, ¿cómo se puede decir que la votación era parte de la plataforma ideológica programática cuando esos actos, tal como tú lo has descrito, se producen 2 años antes y coetáneamente al año subsiguiente? Entonces, ¿cómo es viable contradecir que deben ser graves faltas a la plataforma política y estratégica? Y es lógico que la Constitución prevea eso. ¿Por qué? Porque los electores no solo dependen de sus partidos o se deben a sus partidos, se deben a los electores. Entonces tenemos que tú quieres echar de su mandato a 15 diputados porque solo uno de esos elementos, el partido político, no está de acuerdo, y los electores que representan. Tiene que haber un mecanismo de pesos y contrapesos. Sí. Y yo no creo que este hecho, que era cierto, la política decían, y es un principio idealista, las autoridades no se deben meter en la vida interna de los partidos. Pero cuando la cultura política trasciende eso y caen en situaciones de
subsistencia política porque una sola persona o un grupo de personas evade el sentimiento o la autonomía de la decisión popular, que es la membresía, entonces no hay remedio. Entonces, ¿cómo hacemos para que la gente no te haga un daño? Porque, ojo, aquí se ha cuestionado a los diputados, aquí se dice que han sido desleales, se acusa públicamente de traición, sin fundamento ni base alguna, sino por el uso del poder. Entonces nosotros sí creemos que este comportamiento arbitrario que no fue detenido por la cultura del respeto a la ley y que se dieron circunstancias y elementos para esta barbarie, va a obligar al sistema electoral a intervenir, porque no es posible esta situación que se ha dado con el 20% de los miembros de la Asamblea Legislativa y el impacto que eso tiene en el sistema, más aún cuando el calendario electoral y el plagio ya comenzó a correr a partir del 1 de junio. Entonces tú en medio de una campaña electoral desvías fondos y deterioras el sistema de justicia por actitudes unilaterales. Ahora, nosotros estamos con una seguridad completa de que no hay manera, por lo menos jurídica, de que el Tribunal Electoral no ponga un coto y remedie o encarrile la actuación del Partido Cambio Democrático a las disposiciones legales. Y que la esperanza que hay que esto fortalezca el sistema político y no conlleve a un deterioro. ¿Por qué? Porque si se patrocina la judicialización del proceso electoral, lo que se va es a desconocer la autonomía de la decisión que está en los electores o los miembros de los partidos. Digamos, señor Carrillo, que el Tribunal Electoral o magistrado tome la decisión de mantener la decisión que había tomado los directivos del partido. ¿Cómo queda la Asamblea? Primero que todo tendría un problema administrativo complicado porque hay 4 de los diputados que no tienen suplente. Primero que todo, entonces, ¿qué se va a hacer? ¿Se va a dejar en ausencia por el resto del periodo en ese punto? 1. 2. Se va a obligar a la Corte, que ha sido muy prudente en no quererse meter en cuestiones electorales, pero excepto por el caso Martinelli. Es lo que iba a preguntarte, Entonces, porque son mensajes tan confusos que uno deja pensando, realmente el Tribunal Electoral pues, es una institución autónoma y eso que nos han vendido durante 30 años, porque ese fallo de la Corte realmente lo deja como unos peleles, por decirlo menos. Sí, pero es hasta discriminatorio y humillante. Y te lo digo desde el punto, sin entrar en el contenido, porque al día de hoy desconocemos cuál es el fallo, cuál es el fundamento. Tenemos la herramienta de la plataforma que dice que se declaró inconstitucional. ¿Qué sucede? Tú te imaginas el precedente que se ha suscrito en temporalidad. Yo en 42 años que tengo de ejercicio, jamás un procurador había dado una vista en menos de un día. Jamás había visto... Y de visto, 40 páginas encima. Jamás yo había visto un fallo de inconstitucionalidad en 3 meses. Y más existiendo otros trámites. Aunque el fallo sea bueno, lo tóxico del procedimiento para mí ha cimentado una crisis judicial. Y se merecía el sistema de justicia someterse a esto por algo coyuntural, y coyuntural de decir no quiero o pretendo que Ricardo Martinelli no corra o pretendo mantenerlo sometido a derecho cuando claramente todo el mundo sabía que la política criminal de la ex procuradora Purcell fue te acuso por el caso Pinchazo solamente, no me interesa. Estaban conscientes y estaban apostándolo todo ese caso. Bueno, lo apostaste todo, perdiste y ahora me dices que quieres una reevaluación. ¿Tú crees que nuestro sistema de convivencia se merece esto? No. Y ahora, peor aún, puede ser el fallo más brillante. ¿Tú sabes el precedente que significa esto frente a una declaratoria de un presidente de la República y que se ponga un recurso de inconstitucionalidad y que en 3 meses tengamos un fallo de declarar inconstitucional el resultado de una elección? Cuando algo parecido se dio
fue en la sala tercera y en menos de 2 semanas la propia sala buscó un remedio. Para mí el efecto institucional que tiene el procedimiento que fue sometido, ya nos estábamos recuperando de una acusación sin imputación. Ahora someter a que el recurso de inconstitucionalidad, de hecho, se ha convertido en una tercera instancia. Esperemos el fallo, porque yo no encuentro razones jurídicas, pero sí, ya yo puedo decirte mi opinión, que lo que salga no va a ser un buen parto jurídico. ¿Por qué? Porque es prematuro, no tiene viabilidad de vida, no puede. Es decir, vuelvo y te repito, para mí, yo no supero que la Corte haya permitido tres presentaciones de demanda. Cuando tú presentabas la segunda demanda, tú sabes lo que te dicen en secretaría. Abogado, esto no va a reparto porque ya hay una previa y le toca a la misma magistrada o magistrado. Aquí se esperó el tercero para decir, este sí es. Y en menos de 24 horas admitir. O sea, cuando no hay precedente, yo creo que los factores coyunturales han destruido la estabilidad de la Corte Suprema de Justicia, quizás más grave como lo vergonzoso coyunturalmente decir que se puede acusar a una persona sin imputación, entre otros recuerdos que uno puede tener, o decir que la sala tercera puede suspender un acto administrativo. Vuelvo y te repito, esto para mi criterio, por mejor fallo que sea, ha destruido la institucionalidad y la seguridad jurídica en un gran componente, y es lamentable. ¿Por qué? Porque yo tengo acciones de inconstitucionalidad que tienen más de 4 años y están formando fila y se me colaron. Y entonces y estaban por fallo. Y en ponencia hasta había un caso anterior igual. Entonces, ¿cómo yo les justifico a los clientes que no todos somos iguales ante la ley? Es verdad, hay diferencias, pero así no. Así no, y yo considero que filosóficamente, que es lo que nos queda, hay que esperar el fallo y analizarlo en el contenido. Pero procesalmente, nadie, ningún abogado en este país puede sostener que el fallo cumplió los usos y costumbres o los antecedentes que se tenían. Y eso son responsables los mecanismos, las autoridades administrativas de la Corte Suprema de Justicia. Volviendo al tema de los diputados expulsados, muchos se ha especulado que una solución salomónica puede ser la expulsión sin la revocatoria de mandato. ¿Es posible o son dos situaciones que están íntimamente relacionadas y tienen que ser inalienables? Bueno, mira, en derecho no debiera ser, pero para lo que uno ha visto, vuelvo y te repito, ¿qué hacemos ahora nosotros si ganamos en el Tribunal Electoral, que para mí no hay manera, y en 3 meses la Corte venga a declarar inconstitucional y estemos peleando sobre los efectos de retroactividad o no de la norma? Miren, yo siento que hay un contaminante de inestabilidad mucho más grave y que el Tribunal Electoral ya debe dar el ejemplo. Vuelvo y te repito, es la primera ocasión también en el Tribunal Electoral que en un proceso se dice que no se levanta el fuero electoral y que posteriormente se vuelva a reconsiderar eso. Jamás. Ningún fuero negado, partiendo del de Rómulo Rux en Odebrecht, que se le dijo que no se iba a levantar, o el del licenciado Blandón en una querella particular que dijo que no se iba a levantar. Yo no vi a las mismas fiscalías decir que pedían volver a pedirlo. Nunca se había visto. Peor aún, un recurso de inconstitucionalidad de una resolución administrativa o judicial presentada por una persona que no es parte, que nadie sabe quién dio ese parto, y se va a meter en un conflicto que no es parte, que la fiscalía no anunció la inconstitucionalidad, que la propia juez no pidió la inconstitucionalidad, y viene el que está parado en la acera del frente y dice: yo quiero participar en el juicio y esto es inconstitucional. Y si eso es una ñamería, que todavía la Corte le diga: no, tú tienes legitimidad y no tan solo esto, es que esto es constitucional. Entonces, ¿a dónde quedamos? No se está realizando las consecuencias del comportamiento.
Nosotros defendemos la institucionalidad. ¿Cómo vamos a defender la institucionalidad? ¿Y usted cree que si yo fuera procurador o magistrada, yo pudiera aceptar el día de mañana que me van a decir que me presentan 10 recursos de inconstitucionalidad contra el mismo acto y no los acumulo, sino hasta que el primero lo admita, cuando esa admisión indica un interés, o que yo haga un reparto a las 6:16 de la noche y que eso no tenga ninguna trascendencia y lo veamos como normal? Para hacer justicia debe tenerse la entereza de los actos, y no por lo que uno piense, sino por lo que uno actúe. Vuelvo y te repito, tú sabes el precedente que se ha hecho y que ningún magistrado haya puesto un alto radical a la intolerancia de la vulneración de por lo menos el procedimiento. Ni siquiera discutamos las garantías en el fondo. Por lo menos que sea el mismo procedimiento para todos los panameños. Claro. Pero así no. Entonces, por estar en posiciones diplomáticas o de subsistencia, ¿qué nos quieren? Obligarnos a las personas institucionales que nos radicalicemos cuando eso es innecesario. Yo hago un llamado, lamentablemente, el Tribunal Electoral, hay un acto que ya quedó marcado de contradicción pura y rompimiento de la jurisprudencia en un momento electoral. En la Corte Suprema de Justicia, yo quiero saber quién puede defender que se haya dado un fallo de inconstitucionalidad en 3 meses. Y no es la primera. No. También tuvimos 2 casos previos de inconstitucionalidad en 6 meses. Sí nos merecemos una justicia rápida, pero no con privilegio. Eso desdice y destruye el sistema. Entonces, se está perdiendo la credibilidad en el sistema, Fernando. Bueno, lo cierto es que, pues hace rato, o sea, este proceso no empezó de hoy. Pero, es decir, después de esto, y pase lo que pase, ¿es el Tribunal Electoral realmente una garantía de un proceso que va a ser transparente con esa espada de Damocles de la Corte sobre la cabeza de los 3 magistrados y de sus fallos? Yo te hago una dicotomía. Filosófica y doctrinariamente debe ser una garantía, pero la verdadera garantía lo van a dar los hechos y no pueden ser selectivos. Tienen que ser para toda la materia. Lamentablemente, los albores del inicio del desarrollo electoral... sí, que estamos a la entrada de un proceso electoral. Es decir, si tú no ves que todas estas irregularidades se están dando al inicio, no quiero saber cómo será el final. Eso por un lado. Y estamos en los últimos años, o en los últimos 2 años del ejercicio del gobierno. Tampoco se merece el final de la desestabilización. Vuelvo y le repito, la trascendencia del fallo de la Corte Suprema de Justicia, que yo hubiera esperado como fundamento de la convivencia, por mejor que sea, ya tiene una fisura. Claro. ¿Cuándo deben dar ese fallo? Porque anunciaron cuál era el fallo, pero no han dicho cuándo entregarán este fallo. Bueno, tenemos una situación grave que los últimos que nos enteramos del fallo y tenemos copia somos los abogados que tenemos algún interés o somos parte. Primero, antes se enteraban los periodistas, sí, pero ahora se enteran las redes antes que uno. La información que tuvimos por el seguimiento secretarial de los abogados encargados es que se estipula o se planifica que en los próximos 15 días podemos tener copia del fallo. Es más, te digo, quizás demore más tener copia de lo que se demoraron en tomar la decisión. Eso es vergonzoso tener que decirlo públicamente. Yo hago un llamado por lo menos para ver si esta semana nos las tienen las copias para poder interactuar y poder dar opiniones. Ahora lo que podemos opinar es que jamás se había hecho la admisión de 4 demandas contra el mismo hecho, jamás se había admitido en menos de 24 horas, jamás se habían hecho los repartos a las 6:16, jamás un procurador contestaba en menos de un día, 40 y tantos páginas, y lamentablemente se falla y todavía queda pendiente que debe haber principio de sustracción de materia, la inconstitucionalidad de Blandón, o sea que no interesaron los otros argumentos correspondientes contra el mismo acto, a pesar de que se había admitido y era la misma ponente. Esto
yo soy muy respetuoso, Sí. pero porque tengo que serlo, pero quizás no lo comparto y yo sí tengo que ser radical en eso, aunque no es la forma que uno quisiera para el ejercicio del derecho. Vuelvo y te repito. ¿Y ahora, a qué instancia es recurrible un fallo como este? a niveles internacionales. Solo a niveles internacionales. Por una parte, y suplicarle a Dios que los magistrados algún momento piensen en la institucionalidad, en la estabilidad. ¿Por qué? Porque uno como profesional lo que responde es con su imagen y con sus ideas y la defensa de las mismas uniformemente. Ellos han sufrido una fisura y es lamentable, porque son profesionales que tienen una trayectoria, buena o mala, pero tienen una trayectoria y como abogado yo no acostumbro a salir a dar aplausos cuando fallan a favor y tampoco acostumbro a atacar personalmente, pero vuelvo y te repito, Fernando, yo quiero saber un abogado, un abogado o un dirigente que aplauda las situaciones procesales del fallo de la Corte. Imagínate si se está convirtiendo en una epidemia, que esa situación, cómo se traduce a lo interno de los partidos. Si los magistrados de la Corte no dan muestra de respeto por los fundamentos procesales, porque sí, vamos a hablar después en el fondo, ¿cómo tú se lo vas a pedir a Rómulo Rux, que no tiene una autoridad? Entonces, también hay que entenderlo, ¿no? Si estamos entrando en lo que alguien definió como el estado salvaje, nosotros tenemos dos opciones: o damos un paso al lado o tratamos de enfrentarlo. Pero creo que la intervención mía sí va por el sentido de hacer un llamado, que entendamos que estamos afectando la convivencia. ¿Cómo yo puedo ver con respeto a alguien que pasa por encima de los estatutos de un partido y que nadie le diga alto y que están más preocupados por el protocolo, por la capacitación? ¿Cómo nos pueden exigir a nosotros la tolerancia a situaciones como tales? Así no, Fernando y José Luis. Así no. Bueno, es lo que está pasando y es lo que preocupa, porque debemos insistir en eso. Eso es forma y sobre todo estamos en los albores de un proceso electoral que esperemos que sea garantía para todos los que participen y que pues todos tengamos las mismas reglas de juego. José, ¿qué nos espera esta semana? Bueno, Fernando, ver cómo queda esta situación de los 15 diputados del Partido Cambio Democrático, ver también cómo va solucionándose ese tema de los medicamentos, la mesa de negociación en Penonomé, que parece no llegar todavía a ningún tipo de acuerdos, y también cómo va la situación en el país con los casos de COVID-19, que se mantiene ahora con la presencia ya de 5 casos de la viruela símica ya en nuestro territorio. Bueno, sobre todo también pensar qué va a pasar con la bananera. Esta Sí. semana, como he dicho, viene el gerente general de la empresa y pues, reclamando lo que está pasando en el área de Bocas del Toro, donde pues, hay lo que llaman los administradores de un tortuguismo laboral. Ha habido 300 cierres en estos últimos 5 años, una producción reducida a la mitad y unos costos cada vez más en ascenso. ¿Qué debe pasar o qué esperemos que no pase y que Bocas del Toro no se convierta en lo que hoy día es Puerto Armuelle, una especie de gran páramo pues sin un futuro claro desde hace cerca de 20 años? Esperamos que todos entren en razón y que la situación en Puerto Armuelle la situación de Puerto Armuelle no se repita en Bocas del Toro y que las autoridades que van a recibir a este señor esta semana pues entren en razón y que la economía dependiente de Bocas del Toro del banano no se venga abajo. Así que Y también, Fernando, la segunda semana que entra de la recolección de firma de los candidatos independientes, que al parecer han querido recolectar la firma en los primeros días, porque han hecho denuncia que no sirve la máquina, pero tienen... la verdad 12 es que meses. va lenta, Va bastante lenta la cosa. Tienen un año, así Tienen que un año para pues, recolectarla. vamos a ver si hay suerte. Y tenemos pues a esos 3 que van a salir en las papeletas, a pesar que hay una, bueno, hablando de la Corte, pues está una demanda, una denuncia para poder que no salgan los 3, sino todos los que quieran ser candidatos independientes. Los 1.696 salgan en la papeleta. No sé en qué tamaño tendrá esa papeleta, pero que ellos quieren salir todos en la foto. Así que
Así parte la semana, una semana también donde viene esa discusión importante del presupuesto general del Estado, con todo lo que se está presentando, una discusión. También pues lo que vaya a pasar dentro de tanto del caso del expresidente Ricardo Martinelli como del caso de la expulsión de estos 15 diputados del Partido Cambio Democrático y la situación interna dentro del Cambio Democrático en miras de unas elecciones que han tratado de todas las formas posibles de no llamarse. Así andan las cosas. Yo les deseo suerte. Ya tenemos decenas, José Luis, sí, para este domingo. Recuerden, hoy el sorteo juega a las 3 de la tarde para que estén pendientes de lo que va a ser el sorteo de lotería. 2, 6, 3 y cúbrase con el 1, dice don Monchi Díaz y KW Continente. Así es, 3 de la tarde, sorteo de la lotería. Todos que tengan una feliz tarde, un feliz día, un feliz final de este fin de semana. Gracias por su audiencia. Yo los espero mañana, 6 en punto de la mañana, con toda la información en la edición matutina de Next Noticias. Hasta mañana.